¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en química estaremos viendo ácidos oxácidos, orto, piro, metaácidos. Entonces, ¿qué son los ácidos oxácidos? Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. Se obtiene a partir de la reacción del óxido ácido y el agua, H2O. El óxido ácido también conocemos como anhídrido. Entonces, así tenemos la notación. La M minúscula es no metal más oxígeno. Esto me da un óxido ácido. A esto le sumamos agua, H2O, y aquí al sumar esto nos da el oxácido. Analizamos las nomenclaturas utilizadas para los oxácidos. Entonces, aquí tenemos las terminaciones. Teniendo en cuenta los números de oxidación de cada elemento, se utilizarán las siguientes terminaciones. Si tiene un número de oxidación, debe terminar en ico. Si tiene una valencia. Si tiene dos números de oxidación, debe terminar en oso o ico, dependiendo de su mayor o su menor valencia. Si utiliza su menor valencia, debe terminar en oso. Y si utiliza su mayor valencia, debe terminar en ico. Si tiene tres números de oxidación, el menor de todos debe ser hipo y debe terminar en oso, hipo-oso. Después, el del medio en oso y el mayor de todos en ico. Si tiene cuatro números de oxidación, el menor de todos entonces hipo-oso. Después debe terminar en oso, después en ico, y el número 4, el mayor de todos, debe de comenzar con per y terminar en ico, debe ser per ico, y aquí debe estar el nombre del no metal. Entonces vamos a ir viendo más cosas para poder entender mejor. ¿Cómo nombrar los ácidos oxácidos? Para nombrar los ácidos oxácidos tendremos en cuenta la siguiente regla. Tomemos como ejemplo la siguiente ecuación. Entonces, aquí tenemos N2O3 más H2O. A esto le sumamos agua. Después nos dice aquí, se simplifican las atomicidades. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que si aquí yo tengo H2, que tenemos aquí H2, después tenemos el nitrógeno, que tiene aquí este 2 que está acá, que era la valencia del oxígeno, y este 3 es la valencia del nitrógeno. Ellos se intercambiaron. Entonces, a este oxígeno que tenemos aquí, O3, y aquí tenemos un oxígeno más, sería 3 más 1, me va a dar 4. Por eso aquí me da O4. Entonces, debemos de simplificar, me dice, si es que es posible. Aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 4. Por lo tanto, puedo simplificar el 2, este 2 y este 4, que aquí me va a sobrar un 2. Por eso aquí me sobra HNO2. Entonces, vamos a ver cómo nombrar. En la tradicional se nombra con la palabra ácido, seguido de la raíz del nombre del no metal, con la terminación oso o ico, según el no metal actúe con su menor o mayor valencia. En este caso, el nitrógeno tiene dos valencias, 3 y 5. Aquí vemos que actúa con su valencia 3. Por lo tanto, debe terminar en oso. Por eso aquí tenemos ácido nitroso. Entonces, ponemos la palabra ácido y después el nombre del no metal va a terminar en oso o ico, dependiendo de si usa su mayor o menor valencia. En este caso utilizó su menor valencia, por eso es nitroso, ácido nitroso. En la sistemática, primero se escribe un prefijo que indica el número de átomos de oxígeno con el prefijo correspondiente, di, tri, tetra, etc., ¿verdad? Seguida de la palabra oxo, otro prefijo para el número de átomos no metálicos.
la raíz de este átomo acabado en ato. Por último, las palabras de hidrógeno en el que no se cuenta su número. Por ejemplo, aquí dice di. Este di es porque aquí tiene dos oxígenos. Entonces, di, y después le colocamos aquí oxo. Dioxo, como esto es nitrógeno, va a ser nitrato. Le colocamos aquí, debe terminar en ato. Entonces, dioxonitrato, y después le colocamos de hidrógeno. Entonces, esto es en la sistemática. En la STOT se escribe la raíz del nombre del no metal con terminación ato, entre paréntesis, con números romanos, la valencia del mismo seguida de la preposición de más la palabra hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos nitrato, entonces entre paréntesis colocamos la valencia que utilizó, que era la valencia 3, de hidrógeno. Entonces esto hacemos en STOT de esa manera. Hablemos de estos 4 elementos. Aquí tenemos casos especiales, que es el boro, el fósforo, el arsénico, el antimonio 3 y 5, sus valencias. Ellos forman los casos especiales. Los óxidos de los elementos fósforo, arsénico, antimonio y boro tienen la particularidad de que pueden reaccionar con una, 2 o 3 moléculas de agua, originando los ácidos meta, piro u orto, dependiendo de la cantidad de moléculas de agua con la cual reaccionan. Y aquí tenemos los prefijos. Entonces, meta reacciona con una molécula de agua, que es H2O. Después tenemos piro cuando reacciona con 2 moléculas de agua. Aquí, ¿por qué es H4O2? Es por lo siguiente. Tenemos el agua, que es H2O, como reaccionan con 2 moléculas de agua, aquí se multiplica por 2. 2 por 2, esto me va a dar H4, y 2 por 1 me va a dar 2 de oxígeno. Por eso es H4O2. Y orto es cuando reacciona con 3 moléculas de agua. Aquí tenemos H6O3. Esto se multiplica por 3, el agua. Entonces 3 por 2 me va a dar 6. Y aquí 3 por 1 me va a dar 3 de oxígeno. El prefijo orto se suele omitir en la nomenclatura, quedando implícito que admiten las 3 moléculas de agua. Entonces puede decir orto o dejar de decir. Se entiende entonces que actúan con 3 o reaccionan con 3 moléculas de agua. Luego de analizar lo estudiado en clases pasadas y en el día de hoy, completo los espacios en blanco, según corresponda a la palabra debajo o arriba de la línea. Entonces aquí tenemos anhídrido nítrico. Entonces, para hacer un anhídrido nítrico, debo colocar el no metal. Por ejemplo, aquí voy a numerar ahí para poder entender. Esto sería el número 1, que sería esta parte. Entonces, anhídrido nítrico me dice. ¿Cómo era que hacíamos? Colocamos el no metal y el oxígeno. Colocamos sus valencias. El oxígeno tiene valencia 2. Y como aquí me dice nítrico, quiere decir que el nitrógeno utilizó su mayor valencia. Y el nitrógeno tiene valencia 3 y 5. Por lo tanto, como termina en ico, utilizó su mayor valencia, que sería el 5. Ellos aquí se van a intercambiar. Aquí viene el 2 del oxígeno y aquí viene 5 del nitrógeno. Por lo tanto, aquí voy a colocar N2O5. Y aquí le sumamos agua. Entonces a esto le voy a sumar H2O. A esto le sumo. Y aquí primeramente coloco el hidrógeno H2. Después coloco el nitrógeno, que va a ser N2. Y aquí voy a sumar 5 más 1, que me va a dar 6 de oxígeno. Como aquí puede simplificarse, esto voy a simplificar y me va a quedar HNO3. Entonces aquí voy a colocar
NO3. Esto sería entonces el ácido nítrico. Entonces, una forma de hacer, una forma larga de hacer. Podemos hacerlo de una forma un poco más corta también, pero debemos de conocer lo siguiente. Si el estado de oxidación o la valencia es impar, entonces aquí tenemos, por ejemplo, H va a ser H, después tenemos el elemento que es el no metal y después el oxígeno. Así debe de aparecer. Entonces, si es impar el estado de oxidación, aquí debe ser 1 en la H. Y para saber cuánto lleva el oxígeno, debo de hacer lo siguiente: sumar el estado de oxidación más este 1 que está aquí y debo de dividir entre 2. Entonces, para poder entender aquí de esta forma, aquí tenemos ácido nítrico. Podemos hacer entonces, siempre colocar así. Voy a hacer en otro color para poder entender que va a salir lo mismo. Colocamos HNO. Entonces, vemos aquí la valencia que utilizó el nitrógeno. Era 5 y 5 es un número impar. Por lo tanto, aquí esta H va a llevar 1, que no es necesario colocar aquí. Como esto es su valencia es 5 que utilizó, le tengo que sumar a este 5, le tengo que sumar este 1 del hidrógeno. O sea que puedo hacer un cálculo auxiliar para poder entender. Le sumo entonces el 5 más 1 y esto le debo de dividir entre 2. 5 más 1 me va a dar 6, dividido 2, esto me va a dar 3. Quiere decir que va a llevar 3 de oxígeno. Esto va a ser aquí un 3. Entonces vemos que nos da lo mismo. Entonces cuando es el estado de oxidación es impar, se le coloca la H1, en realidad solamente H sería, se le suma a la valencia el 1 del hidrógeno y se divide entre 2. Cuando es par, como tenemos aquí H, tenemos el elemento que no sabemos cuál utilizar ahí, en este caso solamente colocamos elemento, H, el elemento y el oxígeno. Cuando es par, aquí debe ser un 2 en el hidrógeno. Y lo mismo, aquí sumar el estado de oxidación más este 2 que está aquí y dividimos nuevamente entre 2. Y ahí vamos a obtener la cantidad de oxígeno que va a utilizar. Hay excepciones también, por ejemplo el boro, el fósforo y también el arsénico. Entonces, esas son excepciones. Cuando aparece así, el boro, el fósforo, arsénico, y tenemos el hidrógeno, tenemos el elemento y tenemos el oxígeno, aquí debe ser 3. O sea que aquí va a ser entonces el estado de oxidación más 3 y esto debo de dividir entre 2 para saber cuántos oxígenos va a llevar aquí. Por ejemplo, en el siguiente, aquí tenemos S2 o 6. ¿Qué pasó aquí? Esto se simplificó, esta parte, se simplificó este 2 con este 6. Entonces me va a dar S o 3. Entonces, como el azufre tiene 3 valencias y sus valencias son 2, 4 y 6. Como aquí utilizó su mayor valencia, esto sería entonces anhídrido. Esto le vamos a llamar aquí anhídrido sulfúrico, porque utilizó su mayor valencia. Esto sería entonces anhídrido sulfúrico. Entonces, aquí más agua. Esto sería aquí más H2O. Y aquí me da un ácido. Y este ácido es el ácido sulfúrico, porque utilizó su mayor valencia, el azufre. Después nos dice, identifico cuál de las reacciones químicas están correctas según lo explicado en los ejemplos de ácidos oxácidos especiales. Entonces aquí tenemos anhídrido selénico más agua. Aquí tenemos el anhídrido, pero aquí hay que simplificar primeramente. Esto
aquí debe de simplificarse este 2 con este 6, por lo tanto me va a quedar de esta forma. Entonces aquí también está mal, porque aquí no se simplificó. Entonces le sumamos agua. Como aquí utilizó la valencia par el selenio, quiere decir entonces que la H debe estar 2, el selenio y tenemos el oxígeno. Entonces, habíamos dicho que si terminaba en par, a este hidrógeno se le coloca aquí un 2. Debo de sumar la valencia que utilizó el selenio. Entonces, la valencia que utilizó el selenio es 6. 6 más 2 son 8. Y ese 8 le divido entre 2. 8 dividido 2 me va a dar 4. Entonces aquí debe estar 4. O si se quiere hacer de esta forma, igual está bien. Coloco entonces el anhidro selénico. Entonces coloco aquí y le sumo agua más H2O. Entonces aquí sería siempre el hidrógeno primeramente. Aquí sería 2. El selenio aquí sería solamente 1. Y aquí 3 más 1 son 4. Entonces aquí vemos que sale lo mismo. Entonces este primero es incorrecto. Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque aquí se tendría que haber simplificado aquí en el anhídrido ya. Este 2 con este 6. Después tenemos el segundo, anhídrido fosfórico más agua. Esto me da ácido metafosfórico. Quiere decir que utilizó una molécula o reaccionó con una molécula de agua. Por eso es meta aquí. Entonces aquí tenemos, termina en ico, utilizó su mayor valencia que es 5. Se intercambiaron aquí la valencia más H2O. Entonces aquí lo que se hizo es lo siguiente. Ahí le sumamos agua, aquí sería H2, el fósforo 2, 5 más 1 son 6. Se simplificó aquí, esto me queda como 3. Por eso aquí es HPO3. Entonces esto es correcto. En el tercero tenemos anhídrido hipocloroso más agua. Esto entonces es ácido hipocloroso. Aquí esto está mal. Cuando dice hipo, significa que utilizó su menor valencia el cloro. Y el cloro su menor valencia es 1. Esto debe ser valencia 1. Y este valencia 2 el oxígeno. Entonces este 3 que está aquí está mal. Entonces esto es incorrecto. Es incorrecto. Entonces si utilizó aquí su valencia 3, hubiese dicho aquí anhídrido cloroso nada más. Este hipo significa que utilizó su menor valencia que es 1. Entonces es incorrecto. Después tenemos el número 4, anhídrido bórico más agua, ácido pirobórico. Entonces aquí tenemos una pequeña observación. Cuando es piro, cuando reaccionan con dos moléculas de agua, siempre el hidrógeno llevará subíndice 4 y el no metal 2. Entonces tenemos de esta forma. Aquí me dice que cuando reacciona con dos moléculas de agua, siempre el hidrógeno llevará subíndice 4. Por lo tanto aquí sería 4 y el no metal sería aquí 2. ¿Cómo saber cuánto sería el oxígeno? De la siguiente forma. Este boro tiene valencia 3. Este 3, entonces aquí se multiplica este 2 con este 3. 2 por 3 son 6. Entonces 6 y le sumamos este 4. 6 más 4 son 10 y le dividimos entre 2. Y 10 dividido 2 son 5. Quiere decir que aquí va a llevar 5. Y aquí tenemos H4B2O5. O también puedo hacer de la siguiente manera. Tengo el anhídrido bórico, entonces B2O3 y le sumo las dos moléculas de agua que es H4O2. Puedo hacer de esta manera también. Entonces aquí H4, vuelvo a colocar aquí. Aquí tenemos el boro. Aquí tenemos un 2. Y aquí sumamos 3 más 2 son 5.
por lo tanto el oxígeno va a ser 5. De esta forma también se puede hacer. Por lo tanto, esto es correcto. Escribo la fórmula de los siguientes compuestos. Aquí tenemos ortoarseniato 5 de hidrógeno. Quiere decir que aquí reaccionó con 3 moléculas de agua. En este caso, cuando es orto, siempre en el hidrógeno va a llevar 3. O sea que voy a colocar así. H, después el arsénico, que es AS, y el oxígeno. Bueno, cuando dice orto, aquí sí o sí debe ser un 3. ¿Qué valencia utilizó el arsénico? Utilizó valencia 5. Entonces lo que yo debo de hacer es lo siguiente. Debo de sumar ese 5 más este 3, que me va a dar 5 más 3 me va a dar 8. Y esto le divido entre 2. 8 dividido 2 son 4. Y este 4 es lo que va a llevar aquí en el oxígeno. Por lo tanto tenemos H3ASO4. Eso sería el ortoarseniato 5 de hidrógeno. Después tenemos aquí ácido periódico. Per utiliza su mayor valencia. Su mayor valencia es 7 del iodo. Por lo tanto, colocamos así siempre. H, en este caso el iodo y el oxígeno. Entonces dijimos que tiene valencia 7, utilizó esto. Su valencia 7. 7 es un número impar. Si es un número impar, aquí la H debe ser una H nada más. Entonces le debo de sumar 7 más 1, que me va a dar 8. Y este 8 le divido entre 2, esto me va a dar 4. Quiere decir que este 4 va a ser lo que va a ir aquí en el oxígeno. HiO4. Eso sería entonces el ácido periódico. Después tenemos aquí piroborato 3 de hidrógeno. Y habíamos dicho que cuando reacciona con 2 moléculas de agua, cuando dice piro, reacciona con 2 moléculas de agua. En ese caso, colocamos nuevamente H, colocamos el boro y el oxígeno. Entonces, cuando reacciona con 2 moléculas de agua, siempre aquí en el hidrógeno debe ser 4 y aquí en el no metal tiene que ser 2. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto va a ser en el oxígeno? De la siguiente forma. La valencia que utilizó aquí el boro es 3. Entonces, este 3 se multiplica con este 2. 3 por 2 son 6. Y le debo de sumar este 4. Que me va a dar 6 más 4, me va a dar 10. Y este 10 le divido entre 2. Esto me va a dar 5. Por lo tanto, este 5 es lo que se le coloca aquí al oxígeno. Y ahí tenemos el piroborato 3 de hidrógeno. Después tenemos aquí el ácido hipocloroso. Entonces, hipo, su menor valencia del cloro, que es 1. Entonces, nuevamente colocamos H, después colocamos el no metal, que es el cloro, y el oxígeno. El 1 es impar, por lo tanto solamente lleva aquí H. Y debo de sumarle la valencia que utilizó el cloro, que sería 1 más 1. 1 más 1 me va a dar 2, y 2 dividido 2 es 1. Quiere decir también que aquí va a ser 1 de oxígeno. Por lo tanto, esto sería el ácido hipocloroso. Después aquí tenemos en el último ácido selénico. Entonces el selenio tiene valencia, habíamos dicho, 3 valencias. Como aquí dice selénico, quiere decir que utilizó su mayor valencia. Y su mayor valencia es 6. Entonces la valencia es 6 del selenio aquí. Por lo tanto colocamos H, después colocamos el selenio y el oxígeno. Cuando utiliza una valencia par, aquí debe ser un 2. Entonces le sumamos este 2 más la valencia que utilizó el no metal. En este caso el selenio utilizó la valencia 6. Le sumamos más 6. 2 más 6, esto me va a dar 8. Y le divido entre 2. 8 dividido 2 me va a dar 4. Quiere decir que aquí va a ser 4 en el oxígeno. Y ahí tenemos el ácido selénico. Aquí nos dice escribe el nombre de los siguientes compuestos. Para poder escribir el nombre debemos saber qué valencia utilizó el no metal. Entonces, ¿cómo saber eso? Aquí el número de oxidación del oxígeno es -2 y el número de oxidación del hidrógeno es +1.
Entonces, por la propiedad de estado de oxidación, esto me tiene que dar 0. Aquí entonces sería 1 más, y el número que está aquí no sabemos cuánto utilizó el cloro, pero aquí tenemos 2 por menos 2, esto me va a dar menos 4. Esto, la sumatoria, me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué número debe estar aquí para que me dé 0? Como aquí tenemos menos 4, aquí debe ser 3. ¿Por qué? Porque 1 más 3 es 4 y 4 menos 4 me va a dar 0. Por lo tanto, el cloro utilizó valencia 3 aquí. Entonces, si utilizó la valencia 3, aquí no nos pide en realidad cómo nombrarlo. Lo puedo hacer en la tradicional, en la sistemática, en el STOT. Como aquí utilizó su valencia 3, debe terminar en oso. Por lo tanto, aquí sería ácido cloroso. Entonces esto sería ácido cloroso. Si quiero nombrar en la sistemática, como aquí hay un 2, esto sería di, y después coloco oxo, dioxo, y coloco clorato, dioxoclorato de hidrógeno. Esto sería en la sistemática. Y si debo o quiero nombrar en la STOT, voy a colocar entonces aquí clorato y entre paréntesis la valencia que utilizó, que era 3. Entonces aquí valencia 3, clorato 3 de hidrógeno. Entonces en cualquiera de las tres nomenclaturas puedo hacerlo, pero para practicar podemos hacer en las tres nomenclaturas. Aquí en el punto B tenemos H3PO3. Como aquí vemos que tiene 3 de hidrógeno, significa que esto reaccionó con 3 moléculas de agua. Entonces esto sería orto. Un ácido orto, y aquí debemos ver si utilizó su mayor o su menor valencia al fósforo. Después, ¿cómo hacíamos? Aquí es más 1 y aquí es menos 2. Por lo tanto aquí 3 por 1 me va a dar 3 más, aquí 3 por menos 2 son menos 6, esto me tiene que dar 0. Entonces aquí para que me dé 0, esta parte debe de estar un 3, porque 3 más 3 son 6 y 6 menos 6 me va a dar 0. Entonces esto utilizó valencia 3, el fósforo, y el fósforo tiene valencia 5 y valencia 3, quiere decir que utilizó su menor valencia. Entonces debe terminar en oso. Esto sería entonces ácido. Puedo poner o dejar de poner ortofosforoso o directamente ácido fosforoso. Indistintamente podemos hacer entonces. Aquí tenemos H2CO3. Entonces aquí más 1, aquí menos 2. 2 por 1 me va a dar 2. Más, aquí vamos a ver qué valencia utilizó. 3 por menos 2 me va a dar menos 6. Esto me tiene que dar 0. Entonces aquí debe haber un 4, porque 2 más 4 son 6 y 6 menos 6 son 0. Quiere decir que utilizó la valencia 4 aquí, el carbono. Entonces esto sería ácido. Como el 4 es la mayor valencia del carbono, esto sería ácido carbónico. Los otros van a ir practicando después. Después en el punto D tenemos entonces H2Cr2O7. Aquí tenemos el cromo. El cromo, cuando actúa como no metal, actúa como con valencia 6. Pero vamos a ver aquí. Entonces esto sería más 1 aquí y esto sería menos 2. 2 por 1 me va a dar 2 más, y aquí 7 por menos 2 me va a dar menos 14. Esto me tiene que dar 0. Por lo tanto, aquí este 2 le multiplica nuevamente. Aquí tenemos un 2. Voy a colocar aquí este 2. Debo de multiplicar por el número o la valencia que utilizó el cromo, para que me dé 14 también, para poder restar y me dé 0.
quiere decir que aquí va a ser valencia 6, porque 2 por 6 son 12 y 12 más 2 son 14 y 14 menos 14 va a dar 0. Quiere decir que utilizó la valencia 6 el cromo. Entonces, si utilizó la valencia 6, esto sería ácido crómico. Aquí en el punto E tenemos H2SO3. Entonces aquí esto es más 1 y menos 2. 2 por 1 me va a dar 2. Aquí vamos a colocar así. Aquí 3 por menos 2 son menos 6. Esto me tiene que dar 0. Por lo tanto aquí sería 4. 4 más 2 son 6. Y 6 menos 6 son 0. Utilizó el azufre de valencia 4. Por lo tanto esto debe ser ácido sulfuroso. Después aquí en el último H tenemos el manganeso O4, aquí sería más 1 menos 2. Aquí sería 1 y aquí 4 por menos 2 son menos 8. Esto es igual a 0. Por lo tanto aquí debe ser 7. 7 más 1 son 8. 8 menos 8 son 0. Valencia 7 utilizó el manganeso, por lo tanto esto debe ser ácido permangánico. Dice subrayo la respuesta correcta para cada planteamiento. La fórmula correcta del ácido antimonioso es. Entonces, son casos especiales. Ácido antimonioso, como no nos dice meta, piro ni orto, quiere decir que esto va a ser ortoácido. Por lo tanto, tiene 3 moléculas de agua. Si tiene 3 moléculas de agua, habíamos dicho que el hidrógeno debe ser 3. Aquí el antimonio SbO, que es el oxígeno. Ahora vamos a ver cómo sería. Aquí sería 3. Como esto es antimonioso, quiere decir que utilizó su menor valencia. Y su menor valencia, el antimonio, es valencia 3. Por lo tanto voy a sumar 3 más 3 son 6 y 6 dividido 2 son 3. Aquí sería 3 entonces. Y vemos aquí que sería el último. Entonces vamos a subrayar esto. Esto sería la respuesta correcta, la letra C. Después aquí tenemos, nos dice la fórmula HClO4 recibe la nomenclatura tradicional correcta. Entonces aquí vamos a volver a anotar aquí de esta forma. Aquí vamos a colocar entonces más 1, esto es más 1, esto es menos 2. Aquí sería 1 más, y aquí 4 por menos 2 son menos 8. Esto me tiene que dar 0. Por lo tanto aquí sería 7. Porque 7 más 1 son 8 y 8 menos 8 son 0. Utilizó la valencia 7 entonces el cloro. Por lo tanto esto sería ácido perclórico. Vamos a subrayar entonces la letra B, que es ácido perclórico. Esto sería la respuesta aquí. En el número 3 señala cuál es la nomenclatura STOT correctamente escrita. Entonces aquí sería el punto A, ácido tetraoxoselénico 6. Vamos a marcar eso entonces. Después tenemos aquí, escribo la fórmula de los siguientes compuestos. Hay que escribir la fórmula. Ácido pirobórico, entonces reacciona con 2 moléculas de agua. Si reacciona con 2 moléculas de agua, entonces aquí colocamos H, después colocamos el no metal, en este caso el boro, y el oxígeno. Con 2 moléculas de agua, siempre aquí el hidrógeno debe ser 4 y el no metal, en este caso el boro, tiene que ser 2. Entonces aquí vamos a calcular cuánto debe ser el oxígeno. Le sumamos a este 4, le sumamos entonces la valencia del boro multiplicado por este 2. Este tiene valencia 3. Entonces aquí 2 por 3 son 6. Sumamos 6 más este 4 que está aquí.
que me va a dar 10 y dividimos entre 2, esto me va a dar 5. Quiere decir que aquí va a ser 5. Entonces H4B2O5 es el ácido pirobórico. Después tenemos el ácido sulfúrico. Entonces colocamos nuevamente H, el azufre S, O. Como termina en ico, quiere decir que utilizo la mayor valencia, que es 6. Como 6 es una valencia par, aquí tiene que ser un 2. Entonces le sumamos este 2 más la valencia que utilizó el azufre, que es 6, que va a ser aquí 8, y le dividimos entre 2, esto va a ser 4. Quiere decir que aquí va a ser 4. H2SO4 entonces es el ácido sulfúrico.